under the night sky, trying to make me see your stars. But the Con esta dark información nos acompaña el doctor Fernando Mata con otro tema interesantísimo en esta mañana. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días, Xavi, buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. ¿Y hoy qué nos trae? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? El complejo de Jonás, el miedo al éxito. Híjole, buen tema, maestro, porque creo que muchas de las cosas que nos impiden hacer o realizar o animarnos es el miedo. ¿Qué nos tiene que decir de Mira, Maslow, el padre de la psicología humanista, él hablaba de nuestro bienestar como seres humanos. Y empiezo brevemente por algo ya muy conocido, la pirámide de Maslow, la pirámide que él tiene, donde empieza en el nivel más bajo las necesidades fisiológicas, que es el respirar, el sobrevivir prácticamente, ¿verdad? La alimentación. Después sigue la de seguridad, el hecho de la vivienda, de sentirnos seguros como personas. Después sigue la de afiliación, la de pertenecer a un grupo, la amistad, las redes sociales. Después sigue la de la estima, donde viene siendo ya el respeto a los demás, etcétera. Pero finalmente el quinto nivel viene siendo el de la autorrealización, la trascendencia, como seres humanos, realizarnos, la creatividad, la trascendencia. Contrario a esta parte, también él acuñó un término muy fuerte que es el complejo de Jonás. O sea, él habla, como seres humanos, pues buscamos el realizarnos, el tener éxito, pero también hay algunos seres humanos que podemos tener el complejo de Jonás, que es el miedo al éxito. Que de alguna manera nos autosaboteamos, Xavi. De alguna manera hacemos cosas para no tener éxito, tenemos miedos. ¿Por qué se llama el complejo de Jonás? Si vemos un relato bíblico, Jonás, Dios lo manda a Nínive, una ciudad que estaba en la perdición, a dar sus enseñanzas. Y él vio una tarea demasiado inmensa. Dijo, no hay manera que lo vaya a lograr. Tuvo miedo al éxito. Claro. Entonces lo que hace él, huye en una embarcación hacia una ciudad Tarsis. Y durante la embarcación viene una tormenta tremenda. Y él le dice a los demás, a los marineros, le dice, ¿saben qué? La tormenta es porque yo no obedecí a Dios. Entonces, arrójenme al mar, lo arrojan y se lo traga una ballena. Estuvo aproximadamente 3 días en esa ballena y ahí le hizo reflexionar y se dio cuenta del error que había cometido en no seguir a Dios. Dios ordena a la ballena que lo aviente otra vez y regresa a Nínive y cumple su cometido. O sea, es exitoso dando las enseñanzas de Jesús y quitando a la ciudad de la perdición. ¿Por qué tenemos miedos? Y Maslow nos habla de 3 tipos de miedo, ¿verdad? Sí. El primer miedo dice a ser percibidos como narcisistas, como egocéntricos. Claro. El segundo, el miedo a no cumplir con las expectativas. Y el tercero es un miedo que está relacionado con el hecho de que la gente no nos quiera, de no pertenecer a algo, etcétera. Claro, En esa de la parte, aprobación. de la aprobación. Entonces, cuando hablamos de este tema, el complejo de Jonás, hay que entender que muchas veces nos cuesta salir de nuestra zona de confort. Nos cuesta salir porque le tengo miedo al éxito, le tengo miedo a que me vaya bien, me tengo miedo a las nuevas responsabilidades. Cuando tenemos éxito también tenemos nuevas responsabilidades y le tenemos miedo a esto. ¿Por qué se da? Hay varios factores. Uno de ellos la procrastinación. ¿O cómo se da? Procrastino. ¿Por qué procrastino? Porque no quiero hacer las cosas y muchas veces no las quiero hacer porque no quiero ser percibido como exitoso, porque puede ser consciente o inconsciente, ¿verdad? Claro, Muchas veces sí, incluso sí. es inconsciente, lo hago. Tengo una entrevista de trabajo que estoy preparado, me quedo dormido, llego tarde para quedar mal en la entrevista. Nos traiciona el subconsciente, maestro, y a lo mejor el sabotaje entra ahí. Sí, totalmente. Ok. Entonces entra la procrastinación, entran las excusas. Y tenemos, como dice, excusas para todo. Claro. No pude llegar por esto, me invento cosas, se enfermó alguien, entonces incluso enfermamos algunas veces a las personas. Enfermo a mis hijos si son muy pequeños, incluso para no tener éxito. Justificaciones. Tengo argumentos al ton y son como justificaciones para no poder tener éxito. Claro. No hago nada, me quedo pasivo. En lugar de actuar, me quedo pasivo. Entonces son situaciones en donde yo mismo lo genero. ¿Qué podemos hacer como seres humanos para evitar el complejo de Jonás? ¿Verdad? Esa es una parte importante. Primero, hay que perder el temor al rechazo. Okay. Se vale que nos rechacen. Y esa es una parte importante porque muchas veces le tengo miedo al rechazo. Me da de alguna manera miedo, por lo tanto,
no hago nada, ¿verdad? Sí, no me atrevo, porque No me me van a atrevo. rechazar, claro. Necesito cambiar muchas veces mis creencias. O sea, tenemos unas creencias tremendas que son limitantes Fuertísimo. y las traemos desde niños, por cultura, por la sociedad, porque me la dijo mi abuelo, mis padres, etcétera. Necesitamos quitarnos esas creencias limitantes. No quiere decir que perdamos valores. Es una parte que es muy importante. O sea, no estoy hablando de perder valores, estoy hablando de quitarme las creencias limitantes, ¿verdad? Esa es una parte. Necesitamos hacer cosas nuevas. ¿Qué significa hacer cosas nuevas? Lo mismo que cuando estamos en crisis, ¿sí? Aprende a pintar, a bailar, a tirar blanco, lo que quieras, cosas que nunca hayas hecho, que te obliguen a salirte de tu zona de confort, que te impulsen a confrontar esos miedos que muchas veces tenemos. Claro. Tengo miedo de hablar en público. ¿Qué es lo que puedo hacer? Una de las maneras más sencillas, da una clase, imparte una clase. Sí. En una clase vas a tener un grupo de 15, 20, 25, 30 personas. Aprende a dar una clase nueva. Prepárate para dar la clase. Después vas a ser capaz de dar conferencias a 1,000 a 2,000 personas. Ese es mi caso. O sea, es como, maestro, romper esa barrera de dar un primer paso, a lo mejor con un riesgo menor, a lo mejor como lo que comenta, decir, bueno, mi sueño es llenar un auditorio, pero por lo pronto comenzar a dar una clase con un grupo pequeño, romper la barrera e iniciar. Así es. De hecho, una de las recomendaciones es pequeños pasos. Okay. O sea, no busques retos también inmensos, algo que no vas a poder hacer. Quiero ser el mejor jugador de golf si nunca juego golf. Pues es imposible. No. Ahora, pero voy a practicar golf. Quiero al menos poder ver cómo mejorar día a día primero. Después puedo a lo mejor ganar un torneo. ¿Sí? Un torneo en cierta categoría, con cierto hándicap, etcétera. No vas a dar brincos grandes, pero dar pasos pequeños, que esa es una parte muy importante. Maestro, pero ¿cómo le podemos hacer? La gente que está en casa, la gente que a lo mejor nos podemos identificar con el tema. Conozco gente muy cercana que tienen talentos increíbles, que tiene a lo mejor dotes muy importantes para alguna profesión o para algo, y a veces el mismo miedo hace que en su carrera o en su vida no se conviertan en personas exitosas. ¿Cómo podemos tener el valor de dar ese primer paso para arrancar y ya después lo demás ya vendrá? Pero ese paso tan importante que es comenzar. Mira, mi recomendación siempre es, no estamos hablando ya de un caso crítico, porque muchas veces pues ve a terapia, Claro. encuentra una solución. Estamos hablando de un caso que puede ser resuelto. Mi recomendación siempre es lee en primer lugar. Platica con la gente de confianza, ¿verdad? Escribe tus sentimientos, tus miedos en blanco y negro, en papel. O sea, hay que escribirlos. El relato de Jonás es bien importante. ¿Por qué es importante? Porque Jonás nos indica que los 3 días que estuvo dentro de la ballena fueron de autorreflexión. O sea, fue lo que le sirvió a él para entender que había hecho algo equivocado. Entonces, hagamos una autorreflexión, detengámonos en el camino, sentémonos y seamos, como quien dice, realistas, sinceros con nosotros mismos. Claro. ¿Por qué me siento mal? ¿Qué es lo que me impide? Me impide esto otro. O sea, escribirlo y sobre eso actuar. Buscar a personas de confianza, la red de apoyo. Oye, te platico a ti, Chávez, si eres mi amigo, me siento así, ¿tú qué me recomiendas? Exactamente. ¿Cómo me has visto en mi comportamiento? Todo eso ayuda. Me parece importantísimo, doctor, este tipo de temas porque creo que actualmente se necesita esta información y bueno, por cuestión de tiempo nosotros nos vamos a ir a una pausa, pero antes de irnos, ¿cómo podemos contactarlo? ¿Cómo podemos saber más de usted, doctor? Fernando.mata@fernandomata.com y mis redes sociales, Fernando Mata Carrasco, @negociando.live. Gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias. Vaya directamente a sus redes sociales si tiene alguna